ordinaria. Empezamos la sesión ordinaria número 058-2025, convocada para el día de hoy a las 9:10 de la mañana. Señor secretario, por favor, constate el quórum reglamentario. Señor presidente, señoras vocales, buenos días con todos los presentes. Señor presidente, previo a constatar el quórum, quiero hacer referencia al memorando CJ-BPC J1 2025-0298M, a través del cual la doctora Narda Solanda Goyesquelal, vocal de este consejo, solicita a la presidencia la comparecencia por medios telemáticos a la sesión ordinaria número 058, ante lo cual usted, señor presidente, ha autorizado el envío del link Zoom para que pueda participar vía telemática. La Secretaría General ha enviado el link para la correcta conectividad, ante lo cual la doctora se encuentra en este momento conectada. Con ese antecedente, me permito constatar el quórum. Vocal Solanda Goyesquelal. Doctora, ¿está con su micrófono apagado? Está muteado. Hemos comentado que CJ-BPC J1 2025-0298 usted había solicitado a través de medios telemáticos a esta sesión ordinaria número 058-2025. Señor presidente, ha autorizado remitirle el link Zoom, la Secretaría General ha remitido, ante lo cual usted está conectado, y con ese antecedente procedo a tomar asistencia con el fin de constatar el quórum. Vocal Solanda Goyesquelal. Presente. Presente. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupani Carrillo. Presente. Presente. Presidente Mario Mauricio de Naranjo. Presente. Señor presidente, con 3 vocales presentes, nos encontramos en quórum, que se encuentra facultado para poder instalar esta sesión ordinaria. Gracias, señor secretario. Comentando con el tema reglamentario, se instala la Sesión siendo las 9:30. Señor secretario, por favor, de lectura al orden del día. Con su autorización, señor presidente. 1. Lectura del orden del día. 2. Lectura de comunicaciones. Dirección general. 3. Dirección Nacional de Talento Humano, análisis y resolución para dar por terminado el nombramiento de subcoordinadora jurídica y nombrar coordinadora jurídica y subcoordinadora jurídica de la Corte Nacional de Justicia. 4. Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, Subdirección Nacional de Control Disciplinario. 4.1. Análisis y resolución respecto de la medida preventiva de suspensión en contra del Defensor Público de Esmeraldas. 4.2. Análisis y resolución de los expedientes disciplinarios. 4.2.1. AP-04-64-SNCD-2025-MA prescribe miércoles 2 de julio de 2025. 4.2.2 AP-06-02-SNCD 2024-KM prescribe miércoles 2 de julio de 2025. 5 varios. Hasta aquí, señor presidente. Señor secretario, ¿podría informar si en puntos varios existe información que deba ser clasificada como urgente? Sí, señor presidente. En efecto, ha ingresado la Secretaría General el siguiente trámite: análisis y resolución respecto de la proforma del Plan Anual de Inversión PAI 2025 del Consejo de la Judicatura. Gracias. De conformidad al artículo 9, la documentación que usted en este momento ha puesto en conocimiento se la califica como urgente. Con esto se pone a consideración el orden del día de las vocalías, si es que existe alguna observación. Sí.
Si no existe observaciones, se aprueba el orden del día. Secretaría, por favor, proceda con el siguiente punto. 2, lectura de comunicaciones. En este punto me permite informar, señor presidente, que no ha ingresado documentación a la Secretaría General. Gracias, continúe. Continuamos. Dirección General. 3, Dirección Nacional de Talento Humano. Análisis y resolución para dar por terminado el nombramiento de subcoordinadora jurídica y nombrar coordinadora jurídica y subcoordinadora jurídica de la Corte Nacional de Justicia. En este punto interviene la Dirección Nacional de Talento Humano, la Dirección Nacional Financiera, la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica y la Dirección General. Gracias. Por favor, tiene la palabra la Dirección Nacional de Talento Humano. Buenos días, señor presidente, señoras vocales, director general, G 2025-1684 MC, de 19 de junio del 2025, contenido en el trámite CJ externo 2025-09578. La Dirección General dispone a la Dirección Nacional de Talento Humano que se elabore el informe técnico para la contratación
empiece por favor la transmisión. Secretario, para la reinstalación de la sesión, por favor, tome asistencia. Procedemos, señor presidente. Vocal Solanda Goya Esquelal. Presente. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupan y Carrillo. Presente. Presente. Presidente Mario Fabricio de Naranjo. Presente. Presente, señor presidente, con 3 vocales presentes. Nos encontramos en quórum para poder reinstalar esta sesión. Gracias. Tenía la palabra la Dirección Nacional de Talento Humano. Con su venia, señor presidente, siguiendo con el punto, se tiene que con oficio número 08032 JDSNP CNJ 2025 de 17 de junio del 2025, el presidente de la Corte Nacional de Justicia encargado solicitó la contratación en los cargos de coordinador y subcoordinador jurídico de la Corte Nacional. Memorando circular número CJDG 2025 1684 MC de 19 de junio del 2025, la Dirección General dispone a la Dirección Nacional de Talento Humano que se elabore el informe técnico para la contratación del personal de nivel jerárquico superior en los cargos de coordinador jurídico y subcoordinador jurídico de la Corte Nacional de Justicia, mediante memorando número CJDNF 2025-2670 de 23 de junio del 2025, la Dirección Nacional Financiera emite la actualización de la certificación presupuestaria de personal número 001 para el ejercicio fiscal 2025, por lo que los cargos de nivel jerárquico superior de la Corte Nacional de Justicia cuentan con el financiamiento. En base a las distribuciones y responsabilidades establecidas en la Resolución 219-2024 de 19 de diciembre del 2024, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura, la Dirección Nacional de Talento Humano procedió a realizar la validación de formación académica, experiencia profesional y capacitación de las y los postulantes remitidas por Presidencia de la Corte Nacional de Justicia, como se detallan a continuación. Muñoz Galarza Gisela Paulina, postulante para el cargo de coordinadora jurídica, registra título de 4º nivel como magíster, universitario en Derecho Penal. Adicionalmente, cuenta con 6 años de experiencia en el sector público en el ámbito jurídico. Se desempeñó en roles de subcoordinadora jurídica del Poder Legislativo, entre otros. Tiene capacitaciones en Derecho Penal, Derecho Procesal, Criminalidad Corporativa. Ahumala Vizcarra Stephanie Carpiña, postulante para el cargo de subcoordinadora jurídica, registra título de 4º nivel como magíster en Derecho Procesal Penal y Litigación Oral. Cuenta con más de 10 años de experiencia en el sector público en el ámbito jurídico y de asesoría. Se desempeñó en roles de director de coactivas, coordinador de despacho, asesor, entre otros. Tiene capacitaciones en gestión de proyectos, riesgo de lavado de activos, derecho penal y procesal. Así también se verificó las inhabilidades, previsiones e impedimentos legales para ejercer cargos públicos en los sistemas de SRI, SADE, SUPA, Fiscalía General del Estado y Ministerio de Trabajo, de las 2 postulantes, las cuales no registran inhabilidades o previsiones para ejercer cargo público. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Muchas gracias. La Dirección Financiera tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señoras vocales, señor director general, buenos días. De conformidad con el artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, la Dirección Nacional Financiera, mediante memorando CJDNF 2025-02670M de 23 de junio de 2025, emite la certificación presupuestaria para la designación de un coordinador y un subcoordinador jurídico de la Corte Nacional de Justicia, a través de la cual se garantiza la existencia de recursos para continuar con dichas designaciones en el presente ejercicio fiscal. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Gracias. Por favor, la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica. Gracias, señor presidente, señoras vocales, señor director general, demás autoridades. Buenos días. Mediante memorando CJDG 2025-1684 MC de 19 de junio del 2025, el señor director general dispuso a la Dirección Nacional de Talento Humano de que analice la petición de lo que solicita el presidente de la Corte Nacional de Justicia y dispone que se realicen los informes técnicos. El 24 de junio del 2025, mediante memorando circular CJDNTH 2025-0688, la Dirección Nacional de Talento Humano remite el informe técnico para nombrar coordinador jurídico y subcoordinador jurídico de la Corte Nacional de Justicia, y para el efecto pues establece la validación de las hojas de vida propuestas. Asimismo establece de que mediante la subdirección de control disciplinario y la subdirección
y la unidad de selección de la Dirección Nacional de Talento Humano han establecido de que no existen novedades algunas ni impedimentos para ejercer cargo público sobre las personas propuestas. Consecuentemente a eso, pues como se ha escuchado a la Dirección Nacional Financiera de que existe disponibilidad presupuestaria en atención a lo dispuesto en el artículo 115 del Código Orgánico de Finanzas Públicas, esta Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, mediante memorándum CJDNJ 2025-0821 del 26 de junio del 2025, presentó ante el señor Director General el proyecto de resolución a fin de ser puesto en conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura a fin que adopte la decisión correspondiente. A ti mi intervención, señor presidente. Gracias. Finalmente, la Dirección General. Muchas gracias, señor presidente, señoras vocales, directores nacionales, buenos días. Una vez que la Dirección Nacional de Talento Humano, así como la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, en su exposición señalaron que el informe técnico número CJ-DNTH-SA-2025-411 del 24 de junio del presente año, el mismo que fue remitido mediante memorándum circular número CJ-DNTH-2025-0688-MC de la misma fecha, y el proyecto de resolución remitido mediante memorándum número CJ-DNJ-2025-0821-M del 26 de junio del presente año, se ajustan al ordenamiento jurídico vigente y aplicable. En este sentido, en mi calidad de Director General y de conformidad con el numeral 1 del artículo 280 del Código Orgánico de la Función Judicial, recomiendo al Pleno del Consejo de la Judicatura acoger favorablemente el informe técnico y el proyecto de resolución para dar por terminado el nombramiento de subcoordinadora jurídica y nombrar coordinadora jurídica y subcoordinadora jurídica de la Corte Nacional de Justicia. Hasta aquí la intervención de la Dirección General, señor presidente. Gracias. En este momento pongo en consideración los informes a las vocalías, si es que existe alguna observación. Sin observaciones. Si no existe observaciones, en este momento solicito que la Secretaría proyecte la resolución de lectura del articulado posteriormente a el título de la resolución. Procedemos, señor presidente, según lo dispuesto. Artículo 1. Dar por terminado el nombramiento de libre remoción del cargo de subcoordinadora jurídica de la Corte Nacional de Justicia a la abogada Muñoz Galarza Gisela Paulina. Artículo 2. Nombrar a la abogada Muñoz Galarza Gisela Paulina como coordinadora jurídica de la Corte Nacional de Justicia. Artículo 3. Nombrar a la abogada Ahumala Vizcarra Estefaní Carolina como subcoordinadora jurídica de la Corte Nacional de Justicia. Disposición transitoria. Única. Las mencionadas servidoras tomarán posesión de su cargo dentro del término legal, una vez cumplidos todos los requisitos establecidos en la Constitución de la República del Ecuador y la ley. Disposición final. Única. La ejecución de esta resolución estará en el ámbito de sus competencias a cargo de la Dirección General, Dirección Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura y de la Unidad Administrativa y Talento Humano de la Corte Nacional de Justicia. En este orden, el texto del título reza de la siguiente manera: dar por terminado el nombramiento de subcoordinadora jurídica y nombrar coordinadora jurídica y subcoordinadora jurídica de la Corte Nacional de Justicia. Hasta aquí el texto. Gracias. Consulto si es que existe alguna observación. Gracias. Previo a poner la moción, el área técnica, por favor, valide los datos consignados en la resolución. ¿Sí? ¿Son los Sí, datos? de acuerdo con el texto, señor presidente. Gracias. No existen observaciones corroboradas por las áreas técnicas. En este momento, elevo a moción la aprobación de la resolución en los términos propuestos. Apoyo. Gracias. Secretario, toma votación. Procedemos, señor presidente. El vocal Solanda Boy Esquelal. A favor. A favor. Vocal Liberal Yolanda. Mercedes Yupanqui Carrillo. A favor. A favor. Presidente Mario Fabricio Doy Naranjo.
A favor, señor presidente, proclamo resultados. Con 3 votos afirmativos, por unanimidad de los vocales presentes, se resuelve dar por terminado el nombramiento de subcoordinadora jurídica y nombrar coordinadora jurídica y subcoordinadora jurídica de la Corte Nacional de Justicia. Gracias, señor secretario. Por favor, continuemos. Continuamos, señor presidente. 4, Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, Subdirección Nacional de Control Disciplinario. 4.1, análisis y resolución respecto de la medida preventiva de suspensión en contra del defensor público de Esmeraldas. Interviene la Subdirección Nacional de Control Disciplinario y se encuentra presente también la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica. Muchas gracias. Damos la bienvenida al subdirector nacional de control disciplinario. En este momento tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días. La presente solicitud de medida preventiva de suspensión es en contra del abogado Óscar Alfredo Vera Vera por sus actuaciones como defensor público de Esmeraldas. Mediante oficio número DP 808-2025-0007-O de 7 de marzo del 2025, el director provincial de la Defensoría Pública puso en conocimiento de la Dirección Provincial de Esmeraldas lo siguiente. Llega a mi conocimiento mediante correo electrónico institucional que el compañero doctor Óscar Vera Vera, defensor público del Cantón Muisne de la provincia de Esmeraldas, ha sido condenado por un Tribunal de Garantías Penales de Esmeraldas. Cabe recalcar que recién tengo conocimiento de la situación jurídica, toda vez que según se me informa de manera verbal, que el auto de llamamiento a juicio se dictó por el juez de San Lorenzo en el año 2021, fecha en el cual no me encontraba de director provincial. El Tribunal de Garantías Penales de Esmeraldas, el 6 de marzo del 2025, dictó sentencia de primera instancia en contra del abogado Óscar Alfredo Vera Vera, mediante la cual lo declaró culpable como autor del delito de abuso sexual tipificado en el artículo 170 del Código Orgánico Integral Penal, con las agravantes de los numerales 6, 7 y 10 del artículo 47 del mismo cuerpo legal por abuso de confianza, posición de autoridad y condición de vulnerabilidad de la víctima. En el presente caso, se justifica la necesidad de emitirse una medida de suspensión por la extrema gravedad de la conducta atribuida al abogado Óscar Alfredo Vera Vera, puesto que dentro de este juicio penal número 08256-2019-00456, se remitió información por medio de la cual se pone en conocimiento del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario una presunta inconducta por un acoso o abuso sexual, que estaba incluida o determinada en la sentencia de 6 de marzo del 2025 por el Tribunal de Garantías Penales de Esmeraldas, contra una usuaria del Servicio de Justicia que acudió a la Defensoría Pública el 9 de noviembre del 2018 en busca de ayuda. Esta infracción gravísima se encuentra establecida en el artículo 109, numeral 10 del Código Orgánico de la Función Judicial. Cabe indicar que la medida tiene la finalidad de precautelar la integridad del servicio público y evitar la posibilidad de que se repita dicha actuación. Cabe indicar, señor presidente, señores vocales, que ha llegado a conocimiento de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario que dentro de este proceso penal se ha declarado la prescripción de la acción penal dentro de este proceso de abuso sexual. No obstante, cabe indicar que el artículo 104 del Código Orgánico de la Función Judicial señala lo siguiente: responsabilidad administrativa. Las servidoras y los servidores de la función judicial serán sancionados por las infracciones disciplinarias que incurrieren en el ejercicio de sus funciones de acuerdo con lo regulado en este capítulo, independientemente de las responsabilidades civiles o penales que hubieren lugar. Desde una perspectiva penal y jurídica, la prescripción es una institución procesal que extingue la posibilidad de continuar con el ejercicio de la acción penal debido al transcurso del tiempo establecido por la ley, sin que se haya dictado una sentencia condenatoria ejecutoriada. En otras palabras, el Estado pierde el derecho de perseguir penalmente a una persona por un delito luego de que ha pasado cierto plazo. En ese sentido, cabe indicar que la prescripción de la acción penal no significa la absolución de una presunta inconducta efectuada por una persona. En este sentido, el Consejo de la Judicatura ha conocido un presunto hecho constitutivo de infracción disciplinaria que debe ser investigado dentro del sumario disciplinario y de determinarse responsabilidades del servidor judicial, podría ser sancionado administrativamente conforme lo establece el artículo 104 del Código Orgánico de la Función Judicial.
Bajo estas consideraciones, señor presidente, señores vocales, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 269, número 5 del Código Orgánico de la Función Judicial y el número 6 de la decisión emitida en la sentencia número 10-09-IN y acumulados/22, emitir la medida preventiva de suspensión en contra del servidor judicial, abogado Óscar Alfredo Vera Vera, en su calidad de defensor público de Esmeraldas, incluida la remuneración por el plazo máximo de 3 meses. Segundo, disponer a la Dirección Provincial de Esmeraldas del Consejo de la Judicatura que, respetando los principios de independencia judicial y celeridad, de conformidad con el artículo 75 de la Constitución de la República del Ecuador, continúe con la tramitación del sumario disciplinario seguido en contra del abogado Óscar Alfredo Vera Vera por sus actuaciones como defensor público de Esmeraldas, en el cual se deberá garantizar que se respeten todas y cada una de las garantías vinculantes del debido proceso reconocidas en el artículo 76 y vid. Tercero, disponer a la Dirección Provincial de Esmeraldas del Consejo de la Judicatura, en coordinación con la Subdirección Nacional de Control Disciplinario, realizar las respectivas notificaciones de la presente medida preventiva de suspensión. Cuarto, disponer a la Dirección Provincial de Esmeraldas del Consejo de la Judicatura el inicio de una investigación disciplinaria respecto al presunto incumplimiento de lo previsto en el artículo 122, numeral 1 del Código Orgánico de la Función Judicial, en concordancia con el artículo 77, numeral 3 y vid. Quinto, a fin de garantizar la reserva de la información por contener datos relacionados con un expediente de tipo penal, se deberá tratar el expediente físico con carácter reservado, conforme lo establecido en el artículo 584 del Código Orgánico Integral Penal. Hasta aquí, señor presidente. Gracias. Consulto a las vocalías si es que existe alguna observación. Doctora Yolanda Yupan. A ver, yo quiero que me aclare un asunto. Se habla de una sentencia penal en contra de este funcionario. La pregunta dentro de las recomendaciones, cierto es que no es del asunto disciplinario, pero no me hacen saber si Talento Humano tomó la decisión ya de removerlo, porque habiendo auto de llamamiento a juicio, de acuerdo con el artículo 77, se genera la inhabilidad para que él esté dentro de ese cargo. Acláreme si es que siguen funciones, y si siguen funciones, Talento Humano deberá inmediatamente, porque adicionalmente el artículo 122, al hablar de remoción, ratifica este asunto. Justamente fue una de las observaciones que se hizo por parte de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario, dado que la sentencia por medio de la cual se estableció en un primer momento la responsabilidad del servidor judicial en este delito, el auto de llamamiento a juicio ocurrió en el 2021. No obstante, hasta la presente fecha no se ha hecho el trámite de remoción del servidor, hecho que conllevó a que la Subdirección Nacional de Control Disciplinario recomiende al Pleno del Consejo de la Judicatura el inicio de una investigación a fin de determinar a los responsables de esta omisión. Peor todavía, y en este caso la investigación tendrá que retrotraerse a la persona que no inició las acciones correspondientes en el año 2021. Ahora, yo sé que aquí también menciona el actual director provincial, yo no sabía porque no estaba en mi periodo, sí, pero existió otro director que debió haberlo hecho y debió haber personal en esa época en Talento Humano que incluso con la remoción ya no hubiera hecho efecto esto, pero sí se debería investigar en forma retroactiva. Esto solicito, señor presidente, de forma retroactiva desde el 2021, desde el momento en que se abrió, se dio el auto de llamamiento a juicio. Así es, justamente por eso es la investigación a fin de determinar a los presuntos responsables de la omisión, desde el 2021 en que se dictó el auto de llamamiento a juicio. A todos. Así es. Muchas gracias por la observación, doctora Yolanda. Doctora Solanda Goyes, tiene la palabra. El auto de llamamiento a juicio es un acto que consta en el proceso. Lo lógico sería, no sé cuál es el estado ahorita de la causa, pero el auto de llamamiento a juicio, al ser una causal de remoción, perfectamente puede ser usada actualmente si es que la causa no tiene otro tipo de consecuencias. ¿Qué nos pueden decir al respecto? Con su permiso, señor presidente, muchas gracias.
Efectivamente es un análisis que se tiene que hacer por parte de la unidad de talento humano, dado que este es un defensor público, posiblemente y conforme el reglamento que está emitido por parte de la Dirección General para las remociones, posiblemente la unidad de talento humano de de la Defensoría Pública es la encargada o era la encargada de remitir esta información para la remoción del servidor judicial. Ahora, claro, el talento humano de la Defensoría Pública tendría que hacer el análisis técnico y jurídico respecto a la viabilidad del auto de llamamiento a juicio, dado que se ha prescrito el ejercicio de la acción penal. Si me permite, señor presidente, Claro. me decía el doctor Berresueta que ya está dentro de la recomendación. Sí está dentro de la recomendación, pero está solamente respecto del presunto incumplimiento de lo previsto en el artículo 122, numeral 1 del Código Orgánico de la Función Judicial, en concordancia con el 77 del numeral 3, pero no se dice desde cuándo. Entonces, me agradaría de que se ponga a partir de la fecha en la que se dio ya el auto de llamamiento a juicio. Por favor, eso que se aclare. Gracias. ¿Alguna Yo lo que creo es que quien hace la remoción es el director general. Lo que deberíamos disponer el día de hoy es que el director general tome contacto con la Defensoría Pública, reciba la certificación del auto de llamamiento a juicio, que es así como hemos hecho en otros casos, y más bien proceda a la remoción, porque el caso está cerrando por prescripción, no por absolución. Por lo tanto, el auto de llamamiento a juicio tiene plena validez. Y eso es totalmente independiente del proceso disciplinario por la falta disciplinaria de acoso laboral a los usuarios, ¿no? Perdón, acoso sexual. tiene la palabra, por favor, la subdirección? Muchas gracias, señor presidente. En este caso, la Subdirección Nacional de Control Disciplinario únicamente ha basado la decisión de la investigación en virtud de que existe unas normas por medio de las cuales se da el trámite o la sustanciación que debe darse para las remociones. En ese sentido, salvo mejor criterio, por supuesto, de poner como una recomendación que sea la unidad de talento humano de la Defensoría Pública que inicie el procedimiento de remoción, no por disposición del Pleno podría aumentarse en la recomendación de esta medida preventiva de suspensión. A ver, yo plantearía lo siguiente, plantearía que obviamente ahorita estamos resolviendo el proceso de suspensión, ¿verdad? Se le suspende porque hay un proceso disciplinario en marcha. Entonces, allí la decisión del Pleno tiene que ser la suspensión, pero lo que podríamos hacer es una disposición del Pleno al director general para que dé inicio aplicando la resolución pertinente del proceso de remoción. Y adicionalmente la investigación, porque no es cuestión de que se soluciona porque ya le removemos, se acabó. Alguien hizo mal y eso tiene que ser sancionado. Que alguien tiene alguna observación. Si debería mencionar o que la experta en este momento, la doctora Soledad, es si es que existe alguna observación. Apoyo. Apoyo. En este momento está la doctora Luis en finalidad de abordar enfrentarse. Toma de votación. Señor presidente, vocal Solano Esquelal. A favor. A favor, vocal Yolanda Las Mercedes Yupan y Carrillo. A favor. A favor, presidente Mario Fabricio Vendrano. A favor, señor presidente, con 3 votos afirmativos, por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba la moción. Continuemos, por favor, señor secretario. Corresponde al siguiente punto, señor presidente, 4.2, análisis y resolución. De pasar, consulto, ¿se acepta esta disposición que íbamos a darle al director general para que inicie el trámite de remoción? Así es, porque había que dar esa disposición. Tal cual lo expuso usted, doctora Reyes, en esos términos se ha aceptado la moción, lo que usted ha propuesto. ¿Escuchado, doctora Reyes?
entendí que no iba a ir en la moción, sino que iba a ser una disposición aparte. Ya me confundí porque Cristian de Control Disciplinario nos dijo no cabe ponerlo en la decisión de la suspensión, sino más bien en una disposición aparte. ¿Cómo quedó esa? Para aclararme, por favor, ¿cómo queda esa disposición? La disposición Por aparte. favor, la área técnica que es la... No, bien. Muchas gracias, señor presidente. Sería fuera de la recomendación de la medida preventiva suspensión, sería como una acción, una disposición adicional del Pleno del Consejo de la Judicatura dirigida al director general. En eso sería. La misma expediente, como un numeral adicional. Aparte. Gracias. Por favor, señor secretario. Continuamos, señor presidente. 4.2. 4.2. Análisis y resolución de los expedientes disciplinarios. 4.2.1 AP 0464 SNCD 2025 MA. Prescribe miércoles 2 de julio de 2025. La ponencia está a su cargo, señor presidente. El área técnica tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Primero pidiendo la autorización para que me dejen poder... Por favor, concédale los permisos. el permiso exacto. Para poder emitir la diapositiva. Muchas gracias, señor presidente. Los sumariados son el abogado segundo Ernesto Cepeda Yamoca, Dani Duberlina Indio Pico, Javier Michael Romero Vázquez, Gabriela Michelle Herba Solís por sus actuaciones como juez, secretaria, ayudante de secretaria y responsable de recibir documentos en la sala de sorteos de la Unidad Judicial Penal de Los Ríos, con sede en el Cantón Quevedo, respectivamente. El denunciante les atribuye a los servidores hoy sumariados presuntamente haber mutilado parte de la prueba anexada en la denuncia dentro del proceso número 12283-2023-01874 de derechos del consumidor seguido en contra de la empresa Claro, con lo que habrían incurrido en la infracción disciplinaria tipificada en el numeral 5 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial, que establece lo siguiente: introducir extemporáneamente documentos al proceso o sustituirlos, así como mutilar los procesos extrayendo piezas del mismo, aunque no sea para favorecer a una de las partes. De los elementos probatorios constantes dentro del expediente disciplinario se ha podido observar el informe emitido por el perito Fausto Fabián Viracocha Mazabanda, en el que indica que el CD al que hace referencia el señor Hugo Benito Morán Taipe en su escrito de denuncia no tenía registrado ningún tipo de información. Con el informe previamente mencionado se ha podido evidenciar que el CD agregado por el señor Hugo Benito Morán Taipe, por el que se les imputa a los servidores sumariados la presunta mutilación del proceso, se encontraba vacío. En consecuencia, como no se ha podido determinar si el referido dispositivo al momento de ser presentado tenía o no la información a la que hace referencia el denunciante, ya que del acta de recepción de la denuncia solo se evidencia que el CD fue presentado, mas no se detalla que el CD tenía algún tipo de información, el juez de la causa ratifica el estado de inocencia a favor de la empresa Claro Conecel, por cuanto manifiesta que no se ha evidenciado violaciones de los derechos del denunciante ni violaciones al derecho del consumidor. Es necesario señalar que no existe una normativa vigente que obligue a los servidores que reciben las denuncias o documentos que se agregan a los procesos revisar el contenido de los dispositivos de almacenamiento que se adjuntan a los suscritos o denuncias, por lo que al no existir prueba del contenido de la información que constaba dentro del CD, no es posible determinar si esta información fue mutilada o sustituida o borrada como alega el denunciante. Asimismo, el denunciante no ha logrado demostrar de qué manera los mencionados servidores participaron en la supuesta sustitución o mutilación del dispositivo de almacenamiento, así como tampoco ha establecido el momento exacto en que dicha presunta infracción ocurrió por parte de los denunciados.
por lo que al no existir elementos probatorios de relevancia y al no contar con documentación probatoria que lleve al convencimiento de la existencia de la materialidad de la infracción, deviene pertinente ratificar el estado de inocencia de los servidores sumariados en virtud de lo establecido en el numeral 2 del artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador. Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, negar el recurso de apelación interpuesto por el denunciante, señor Hugo Benito Morán Taipe. Segundo, ratificar la resolución dictada por la abogada Erika Lucía Alvarado Barragán, directora provincial de Los Ríos del Consejo de la Judicatura, el 2 de abril de 2025, mediante la cual ratificó el estado de inocencia del abogado segundo Ernesto Cepeda Yamoca, abogada Dani Duberlinda Indio Pico, abogado Javier Michael Romero Vázquez y abogada Gabriela Michelle Herba Solís, por sus actuaciones como juez, secretaria, ayudante de secretaría y responsable de recibir documentos en la sala de sorteos de la Unidad Judicial Penal de Los Ríos, con sede en el Cantón Quevedo, respectivamente. Hasta aquí, señor presidente. Gracias. Consulto si es que existe alguna observación. Ninguna. De no existir observación, elevo a moción la aprobación del informe con las recomendaciones. Apoyo. Secretaría, tome votación, por favor. Procedemos, señor presidente. Vocal Soranda Goy Esquelal. A favor. A favor. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupanqui Carrillo. A favor. A favor. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor. Señor presidente, con 3 votos afirmativos, por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba la moción presentada. Gracias. Por favor, continuemos. Corresponde el siguiente, 4.2.2 AP 0602-SNCD-2024-KM. Prescribe miércoles 2 de julio de 2025. La ponencia está a cargo de la doctora Yolanda Yupanqui. Gracias. Bien, la sumariada es la doctora Nora Luisa Ugalde Noritz, perito acreditado y calificada por el Consejo de la Judicatura. El presente sumario disciplinario, se manifiesta que el presente sumario disciplinario se inició en contra de la doctora Nora Luisa Ugalde Noritz por sus actuaciones como perito acreditado y calificado por el Consejo de la Judicatura, por presuntamente haber incurrido en los presupuestos contenidos en el artículo 43, numeral 2 del Reglamento del Sistema Pericial Integral de la Función Judicial, artículo constante en la Resolución 040-2014 y obligaciones que se encuentran en la Resolución 147-2022 en el artículo 22 del citado reglamento vigente a esa fecha, por cuanto habría presentado un informe pericial dentro de la causa 01-204-2018, 05-463, seguida por impugnación de paternidad, pese a que no le correspondía intervenir en dicho proceso al no haber sido designada formalmente como perito. Le pido autorizar la intervención de la Subdirección de Control Disciplinario. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Del acervo probatorio constante en el expediente disciplinario, se determina que dentro del proceso judicial número 01204-2018-05463, mediante acta de posesión de perito de 30 de octubre de 2023, la señora Mónica Isabel Galarza Galarza fue legalmente designada como perito por la autoridad competente con el encargo de realizar una experticia de laboratorio clínico de ADN, para la cual se le concedió un plazo de 43 días para la entrega del informe correspondiente ante la Judicatura. El 10 de noviembre de 2023, la perito Mónica Isabel Galarza Galarza informó mediante oficio que no se pudo efectuar la diligencia debido a la no comparecencia de una de las partes. Pese a ello, con fecha 7 de diciembre de 2023, se advierte que la doctora Nora Luisa Ugalde Noritz, perito sumariada, ingresó el expediente un escrito en el cual manifestó haber sido designada para realizar el peritaje de ADN, señalando también que la parte actora no acudió a la diligencia programada. Ante esta situación, la jueza sustanciadora de la causa, abogada Betty Lourdes Yamunaque León, mediante providencia emitida el 18 de diciembre de 2023, dejó constancia de que la mencionada doctora Nora Luisa Ugalde Noritz no había sido designada como perito dentro del proceso número 01204-2018-05463, por lo que no consideró el contenido de su escrito y reiteró la disposición de que la pericia se lleve a cabo únicamente por la perito legalmente acreditada Mónica Isabel Galarza Galarza. Adicionalmente, ordenó poner en conocimiento del Consejo de la Judicatura el reclamo formulado por la parte actora. En este contexto, se evidencia que la doctora Nora Luisa Ugalde Noritz actuó sin contar con una designación legal válida
emitida por autoridad competente, lo que resultó en la presentación de un informe pericial que no le correspondía realizar. Esta actuación generó confusión dentro del proceso, vulnerando el principio de tutela judicial efectiva, ya que provocó una dilación injustificada en su tramitación. Además, dicha conducta implicó un desconocimiento de los principios fundamentales que rigen la actuación de los auxiliares de justicia, como son la responsabilidad, la veracidad y la ética profesional, inobservando el artículo 22 del Reglamento del Sistema Pericial Integral de la Función Judicial, vigente a la fecha de la apertura del sumario. En atención a la entrada en vigencia de la resolución número 216-2024 de 10 de diciembre de 2024 que expide el nuevo reglamento del Sistema Pericial Integral de la Función Judicial y deroga la resolución número 147-2022, así como el capítulo 9 de la resolución número 040-2014, se advierte que la nueva normativa establece una sanción menos grave como es la inhabilitación por 6 meses frente a la eliminación permanente del registro de peritos contempladas en la norma vigente al momento de la apertura del sumario. En virtud de ello y con base en el principio de favorabilidad reconocido en el artículo 76, numeral 5 de la Constitución de la República del Ecuador, el cual garantiza que ante normas sancionadoras contradictorias se debe aplicarse aquella más favorable a la persona investigada, se ha considerado procedente aplicar el principio de favorabilidad. Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, negar el recurso de apelación interpuesto por la doctora Nora Luisa Ugalde Noritz por sus actuaciones como perito acreditado y calificado por el Consejo de la Judicatura. Segundo, ratificar parcialmente la resolución expedida el 11 de julio de 2024 por el abogado Leonidas Simón Llanes Olaya, director provincial de Azuay del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario, únicamente en cuanto a declarar la responsabilidad de la doctora Nora Luisa Ugalde Noritz por sus actuaciones como perito acreditado y calificado por el Consejo de la Judicatura por haber incurrido en la conducta prevista en el artículo 43, numeral 2 del Reglamento del Sistema Pericial Integral de la Función Judicial, norma vigente a la fecha de apertura del sumario. Tercero, imponer a la doctora Nora Luisa Ugalde Noritz por sus actuaciones como perito acreditado y calificado por el Consejo de la Judicatura la inhabilitación temporal de la calificación en el registro de peritos del Consejo de la Judicatura por el plazo de 6 meses, de conformidad a lo señalado en el punto 7 de la presente resolución y en aplicación de la garantía prevista en el artículo 76, numeral 5 de la Constitución de la República del Ecuador, esto es, el principio de favorabilidad. Hasta aquí, señor presidente. Señora Vocal, señor presidente, consulto si tienen observaciones. Ninguna. Al no haber observaciones, elevo a moción la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Apoyo. Secretaría, toma votación. Con su venia, señor presidente, procedemos. Vocal Solanda Goy Esquelal. A favor. A favor. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupanqui Carrillo. A favor. A favor. Presidente Mario Fabricio A favor. Rojo. A favor, señor presidente, con 3 votos afirmativos, por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba la moción presentada. Gracias, señor secretario. Continuamos. Corresponde, señor presidente, al punto 5, varios, análisis y resolución respecto de la proforma del Plan Anual de Inversión PAI 2025 del Consejo de la Judicatura. Está previsto la intervención de la Directora Nacional de Planificación encargada, la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica y la Dirección General. En este momento procedemos a dar paso a que ingresen las áreas técnicas, señor presidente. Gracias. Por favor, ingrese. Buenos días. Ok, claro que sí. Gracias. Por favor, tiene la palabra la Dirección de Planificación. Buenos días.
Buenos días, señor presidente, señoras vocales, señor secretario, compañeros. El Ministerio de Finanzas el día lunes 23 de junio nos emitió las directrices y lineamientos para construir la proforma presupuestaria 2025. El día de hoy vamos a presentar lo específico al Plan Anual de Inversión 2025. En estas directrices tenemos algunos parámetros y también limitaciones, como por ejemplo, que se construya en relación al presupuesto o techo presupuestario ya asignado a enero 2025, que fue lo correspondiente al presupuesto prorrogado. El plazo para enviar esta información es que se cargue en el sistema de planificación hasta el 3 de julio y en el LESI-JEF, en el sistema financiero, hasta el 9. Adicional, nos piden que se priorice exclusivamente los proyectos que cuentan con dictamen favorable al 2025 y que postulemos en la matriz PAI 2025 los proyectos nuevos. De los proyectos vigentes, que nos suman los 6.600.000, no podemos incorporar o incrementar nada adicional conforme a las restricciones que constan en estas directrices. Actualmente tenemos 4 proyectos vigentes que son modernización tecnológica, la plataforma electrónica segura notarial, que es la de PESNOT, la implementación de la unidad de violencia contra la mujer y el proyecto de desvinculación, que es el de jubilados. Todos estos terminan el 31 de diciembre del 2025. Nos encontramos valorando el escenario de cada uno de estos proyectos para determinar si vamos a requerir o no una prórroga para poder continuar con estos proyectos. Lo relacionado a proyectos de arrastre, tenemos proyectos desde el 2011 que tienen todavía obligaciones por pagar. Estos son proyectos que no se han podido dar de baja o que no se han podido cerrar por encontrarse inmersos en procesos de litigio. Esto suma obligaciones por pagar de aproximadamente 16 millones de dólares, los cuales, aunque no podamos solicitar este presupuesto al 2025, tenemos que incorporarlo en el respectivo informe para que se haga conocer al Ministerio de Finanzas cuál es el escenario. Este presupuesto se requeriría una vez que se obtenga sentencia, concluido el proceso judicial. De los proyectos nuevos, ya habíamos postulado 4 proyectos. El primero por $1 millón aproximadamente, que era para repotenciar la infraestructura del edificio de la Corte Nacional, específicamente para fortalecer el sistema de incendios de la Corte. El siguiente era una repotenciación del parque automotor parcial, porque lo que realmente requerimos para repotenciar el parque automotor en su totalidad es 12 millones, sin embargo, habíamos postulado un proyecto por 4.5 millones. El siguiente es el de desvinculación, donde se estaba proyectando la jubilación de 160 servidores judiciales aproximadamente, por un total de 9.300.000. Y finalmente se había priorizado la postulación de la repotenciación de la unidad judicial multicompetente con sede en el cantón Pedro Moncayo, por cuanto teníamos un terreno que requería una infraestructura no mayor a 84.000.
todo esto se encuentra en el informe que se envió para conocimiento del Pleno, señor presidente. Hasta ahí mi intervención. Muchas gracias. ¿Existe alguna consulta por parte de las vocalías? Si es que no existe ninguna. Por mi parte, no. Gracias. Yo solamente quiero hacer una observación. Los tiempos han sido cortos, tal como lo ha expuesto el área técnica. En este momento lo que nosotros estamos haciendo básicamente es cumplir con lo que establece la normativa. En razón de ello, la aprobación de la proforma del Plan Anual de Inversión del 2025, como lo ha manifestado el área técnica, básicamente se maneja con los mismos parámetros del año anterior, no pudiendo hacer ningún tipo de modificaciones. Estas son las directrices que envía el órgano rector de finanzas y en razón de ello se pone a conocimiento para que este cuerpo colegiado resuelva lo pertinente. Si no existe mayor observación o no existe observaciones en este caso, elevo moción. En este momento solicito que la Secretaría proceda. Cierto, tiene razón. La Dirección Jurídica tendría la palabra en este momento. Gracias, señor presidente y señoras vocales y demás autoridades. Mediante memorándum CJDG 2025-3507 del 30 de junio del 2025, el señor director general puso en conocimiento de la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica la proforma del Plan Anual de Inversión con el insumo técnico remitido por la Dirección Nacional de Planificación. Por ajustarse al ordenamiento jurídico vigente, esta Dirección Nacional considera procedente continuar con el trámite y asimismo ha presentado ante el señor director general el proyecto de resolución a fin de que sea puesto en conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura y adopte la decisión correspondiente. Hasta ahí mi intervención, señor presidente. Gracias. Dirección General, por favor, tiene la palabra. Con su venia, señor presidente. La Dirección Nacional de Planificación, que es el área técnica encargada de la veracidad del presente proceso, ha realizado la presentación del informe de la elaboración de la proforma del Plan Anual de Inversión PAI 2025 del Consejo de la Judicatura, el mismo que fue remitido mediante memorándum número CJ-DNP-2025-1623-M del 30 de junio del presente año, así como la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica remitió el proyecto de resolución mediante memorándum número CJ-DNJ-2025-0840-M de la misma fecha, los cuales se ajustan al ordenamiento jurídico vigente y aplicable. En este sentido, me permito recomendar al Pleno del Consejo de la Judicatura acoger favorablemente el informe técnico y el proyecto de resolución para aprobar la proforma del Plan Anual de Inversión PAI 2025 del Consejo de la Judicatura. Hasta aquí la intervención de la Dirección General, señor presidente. Gracias. Ahora sí, en este momento, no existiendo más intervenciones, solicito que la Secretaría proyecte la resolución de lectura del articulado, de lectura al título y las áreas técnicas, por favor, verifiquen si la información que se consigna en los articulados es la correcta. Gracias. Señor presidente, procedo a la lectura a lo dispuesto. Artículo único. Aprobar la proforma del Plan Anual de Inversión PAI 2025 del Consejo de la Judicatura, contenido en el informe remitido por la Dirección Nacional de Planificación mediante memorando número CJDNP-2025-1623-M de 30 de junio de 2025, en los montos establecidos en los anexos que forman parte integrante de esta resolución. Disposición general única. La ejecución de la proforma del Plan Anual de Inversión PAI 2025 del Consejo de la Judicatura se articulará a los planes, programas y proyectos aprobados por la Dirección General y direcciones provinciales conforme a las atribuciones y responsabilidades establecidas en el Estatuto Orgánico de Gestión por procesos del Consejo de la Judicatura. Disposiciones finales. Primera, la ejecución de esta resolución estará a cargo, en el ámbito de sus competencias, de la Dirección General, Direcciones Nacionales de Planificación Financiera, direcciones provinciales y responsables de la ejecución de los proyectos del Consejo de la Judicatura. Segunda, se dispone a la Dirección General
realice las gestiones pertinentes ante el Ministerio de Economía y Finanzas para que solicite el incremento al techo presupuestario asignado al Consejo de la Judicatura en el año 2025, el cual garantice el óptimo funcionamiento del sistema de justicia a nivel nacional. Hasta aquí el texto del articulado. El texto del título reza de la siguiente manera: aprobar la proforma del Plan Anual de Inversión PAI 2025 del Consejo de la Judicatura. Hasta aquí el texto, señor presidente. Gracias. Por favor, las áreas técnicas quisiera que validen la información que se encuentra en el articulado. Conforme, señor presidente. Gracias. Siendo así, en este momento elevo a moción la aprobación de la resolución en los términos propuestos por la Dirección General. Apoyo. Gracias. Secretaría, de votación, por favor. Procedemos, señor presidente. Vocal Soranda Goy Esquelal. Doctora, su cámara se encuentra prendida, sin embargo su micrófono está apagado. Estamos considerando su voto. Sí, ¿Estás tomando votación ya? correcto, señora vocal. A favor. A favor, vocal Yolanda Las Mercedes Yupan y Carrillo. A favor. A favor, presidente Mario Fabricio Beltrán. A favor. A favor, señor presidente, proclamo resultados con 3 votos afirmativos. Por unanimidad de los vocales presentes se resuelve aprobar la proforma del Plan Anual de Inversión PAI 2025 del Consejo de la Judicatura. Muchas gracias. Señor secretario, por favor indique a este cuerpo colegiado si es que existen puntos adicionales en el orden del día. Me permite informar, señor presidente, que se ha agotado el tratamiento de los puntos previstos para esta sesión. Muchas gracias. Agotado el orden del día, se clausura la presente sesión, siendo las 10:38. Muchas gracias. Buenos días.